El mundo está hablando de los datos de desocupación que dio a conocer ayer el INDEC y la pregunta es, bueno, ¿cuánto aumentó la desocupación este año? Porque los datos que dio ayer el INDEC son datos verdaderamente muy malos, que generan mucha preocupación respecto a la cantidad de desocupados que hay hoy en la Argentina. En los 32 aglomerados que releva el INDEC hay 1.165.000 personas desocupadas, 9,3% la desocupación, hay 1 de cada 3 trabajadores que están en negro, hay provincias o ciudades que tienen desocupación ya de 2 dígitos, en los partidos del conurbano bonaerense la desocupación está en el 11%, en Córdoba está casi en el 12%, lo mismo en el Gran Rosario. Bueno, hay una situación que verdaderamente es alarmante desde el punto de vista de los que están ocupados, porque hay 1 de cada 3 que están en negro y precarizados y con salarios que son a veces la mitad de los salarios en blanco, y sobre todo de los desocupados, es decir, el problema de aquellos que no encuentran empleo. Pero, obviamente, como ocurre con estas cosas, hay que analizarlo desde el punto de vista de no embanderarse con un sector del kirchnerismo que lo único que quiere es convalidar que la economía estaba bárbara hasta diciembre del año pasado y que en 8 meses explotó la pobreza y explotó la desocupación. Y tampoco ver una visión ingenua diciendo, bueno, no pasa nada, porque efectivamente en estos 8 meses han aumentado la pobreza y muy probablemente, aunque no tenemos forma de comparar, ahora van a ver los números del sinceramiento de hoy del INDEC, pero no sabemos qué pasaba el año pasado porque también se destruyeron las estadísticas de empleo en la Argentina. Digo, más allá de que no tengamos nada de comparar, lo cierto es que muy probablemente la desocupación también haya aumentado este año. Y la mayor preocupación o el mayor problema es que tanto la pobreza como la desocupación, todo indica que han aumentado desde niveles ya elevados. Es decir, ese es el gran drama que enfrenta hoy la Argentina, que la pobreza aumentó desde un 29% que había dejado el kirchnerismo, según los datos de la UCA, que ahora todos convalidan como ciertos, y aumentó desde ese nivel, y también aumentó probablemente la desocupación desde un nivel que no eran los que mostraban los datos del kirchnerismo. Fíjense los datos que ayer mostró el INDEC, es 1.165.000 desocupados en el segundo trimestre del 2016, este es el INDEC con C, y el último dato que teníamos comparable del kirchnerismo era el INDEC trucho, que decía que había 783.000 desocupados en el segundo trimestre del 2015. Entonces, si uno mira y compara, hay más de 380.000 desocupados más. ¿Qué sucede? Y ahora vamos a charlar con Javier Lindemoy, que es un experto en mercado laboral en la Argentina, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Que los números de desocupación del INDEC de hoy es muy difícil compararlos con el INDEC trucho. Fíjense, ¿por qué? Porque los datos que ha mostrado el INDEC de hoy muestra una tasa de empleo que es un poquito más alta que la tasa de empleo que mostraba el INDEC trucho, con lo cual, según el INDEC, si uno lo compara estos datos nuevos con los del año pasado, el empleo creció, hay 200.000 puestos de trabajo más en la Argentina. Entonces, ¿por qué sube la desocupación? Bueno, porque hay acá una variable clave que se llama tasa de actividad, que es una variable donde se mete a gran parte de la población, según esté ocupada o si está desempleada, tiene que manifestar que está buscando empleo, porque si no, no está acá. Y esta tasa de actividad estaba muy baja el año pasado, es decir, había mucha gente que no tenía empleo, pero decían, o le decía al INDEC, en realidad truchaba el INDEC, decían no estamos buscando empleo, entonces no están en la tasa de actividad, no son desocupados, decía el INDEC, son inactivos. Y ahora el INDEC de Macri sincera que la tasa de actividad es mucho más alta. Entonces acá entran al mercado laboral casi 600.000 personas que el año pasado no estaban en el mercado laboral. Entonces, si uno compara cómo aumenta la desocupación, bueno, se crean 200.000 puestos de trabajo, entran 600.000 personas al mercado laboral, en consecuencia la desocupación aumenta, porque los puestos que se crearon
no son suficientes para cubrir a las 600.000 personas que entraron al mercado laboral. Y por eso hay 382.000 desempleados más. Pero la verdad, es muy difícil comparar con esto, porque esto fue la truchada que hizo el gobierno anterior para evitar que la desocupación aumentara en los últimos años. De hecho, esta tasa de empleo del año pasado, el 2015, es mucho más baja que la tasa de empleo que había en el 2011, que rondaba el 43%. En los últimos años al kirchnerismo le cae la tasa de empleo y para no reflejar un aumento acá del desempleo, ¿qué hacen? Hacen bajar también la tasa de actividad, que en el 2011 era del 46%, lo mismo que ahora se reflejó este año, pero la bajan, ¿para qué? Para sacar gente del mercado laboral, para decir, bueno, cayó el empleo, pero no aumenta la desocupación porque hay mucha gente que no tiene empleo, pero no lo está buscando. De hecho, lo que han detectado en el nuevo INDEC es que había una inducción a mucha gente cuando iban y le preguntaban, bueno, ¿usted tiene trabajo o no tengo trabajo? Y estuvo buscando en la última semana y había una inducción a que dijesen, no estuve buscando. O había una inducción para alguien que tenía un plan social. Quien tiene un plan social puede ser considerado ocupado o desocupado, según lo que el encuestado responda. Si el encuestado responde, tengo un plan social, pero no tengo trabajo, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada, y estuvo buscando trabajo, y si responde que sí, es desocupado. Si el tipo dice, ¿está trabajando? Y responde, tengo un plan social, sí, estoy trabajando, es ocupado. Bueno, esto ocurría en el INDEC anteriormente. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que la desocupación no aumentó? No. Es muy probable incluso que los datos de creación de empleo no sean los que da de comparar el INDEC nuevo con el INDEC del kirchnerismo. Porque todo indica que este año se destruyeron puestos de trabajo. Pero aún así no sabemos cuánto de la desocupación que este año debe haber subido corresponde a sinceramiento, a que la desocupación ya era más alta el año pasado, no era del 6%, sino tal vez del 8 o del 8,5%, y cuánto corresponde a la destrucción de puestos de trabajo este año. Fíjense el caso más patético, que es el de las provincias del norte. Según el INDEC trucho, la desocupación en Gran Resistencia el año pasado, en Chaco, era del 0,6%. Ayer dio 4,3% la desocupación en los nuevos datos. O sea que en Chaco la desocupación, si era cierto este dato del INDEC trucho, se multiplicó 7 veces. Y si esto hubiese ocurrido, la provincia del gobernador Pepo, acá está el diputado Pedrini, tendría que estar en llamas, y el gobernador Pepo y el diputado tendrían que estar encadenados en la plaza allá en Gran Resistencia, denunciando que se multiplicó por 7 la desocupación en la provincia. ¿Qué marca esto? Probablemente en Chaco debe haber aumentado la desocupación, pero no 7 veces. Fíjense en Formosa era 0,9% la desocupación según el INDEC el año pasado, y ahora, ayer el INDEC nos dice que es 5,6%. ¿Se multiplicó 6 veces la desocupación en Formosa? ¿Por qué no está Gildo Infran, el gobernador, encadenado en la plaza denunciando que le estalló la provincia? Fíjense Santiago del Estero, otra de las provincias ultra kirchneristas. El año pasado, que todos veníamos diciendo, vienen truchando todos los datos de desocupación. La desocupación el año pasado era 1,2% y ahora el nuevo índice de desocupación del INDEC da que es 3,9%. Se multiplicó más de 3 veces la desocupación en Santiago. La pregunta es, ¿eso puede ser cierto? Y bueno, claramente no. Tal vez aumentó la desocupación en Chaco, aumentó en Formosa, aumentó en Santiago, lo que sí no ha aumentado 7 veces o 6 veces o 3 veces. No sabemos por qué el INDEC hasta el año pasado fue destruido y se truchó todo, no solamente los datos de pobreza. Es lo mismo que la pobreza. La pobreza hoy es 34-35% de la población. Ahora, el año pasado no era 5%, como decía el INDEC del kirchnerismo. Entonces, no hay forma de comparar para atrás qué es lo que ha ocurrido y cuánto del aumento de la desocupación corresponde a responsabilidad de las políticas actuales y cuánto a la herencia del kirchnerismo por haber truchado los índices y ya tener una desocupación el año pasado más alta. Algunos han dicho, hoy hay un estudio de Claudio Lozano diciendo que el aumento de la desocupación mitad corresponde
a sinceramiento y mitad corresponde a las medidas económicas de Macri. Entre un 30% y un 50% corresponde a responsabilidad de Macri y el resto a una desocupación más alta que había dejado el kirchnerismo. Está con nosotros Javier Lindenborn, que es experto en mercado laboral. Fue profesor mío. Y bueno, Javier, quisiera que nos contaras un poco, a ver, cuál es tu visión de qué es lo que tenemos, no en el caso de la pobreza, que es un tema ya que volverá cuando la UCA empiece a publicar de nuevo, pero en el caso de la desocupación, ¿no? La idea de 9,3% de desocupación es una tasa muy alta, pero bueno, la pregunta es, ¿estalló la desocupación? Digamos, ¿pasó del 6% el año pasado al 9,3%? ¿O ya tenías una desocupación más alta el año pasado y no estaba reflejado en los índices oficiales? Primero, gracias por la invitación y por el recuerdo de la época de la facultad. Creo que vos dijiste el grueso de lo que uno puede introducir. La primera honesta respuesta es no sabemos. Si Claudio Lozano se arriesgó a decir mitad y mitad, tendrá los elementos, pero la verdad que no hay. Porque además de todo lo que vos argumentaste, hay un elemento, yo me enteré hoy mirando el anexo metodológico, que ayer yo no lo había visto, donde hay un elemento adicional que tiene que ver con la cantidad absoluta que vos mostrabas en una de las placas. Y es que, por razones que no están explicadas, dicen que están en proceso de revisión, la población de referencia del Gran Buenos Aires está incrementada en más de 800.000 personas. La misma tasa sobre una población incrementada en 800.000 te da aumento de desempleo y aumento del empleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos atemperar la ansiedad del ciudadano, del periodista, de las organizaciones políticas, etcétera, porque no hay respuestas confiables a este tipo de intriga. A ver, más allá de eso, está claro que los números son espantosos. Digamos, por supuesto. Que 9,3% de desocupación cuando vos tenés 33% de empleo en negro y cuando tenés 11% de subocupados, es decir, gente que trabaja menos de 35 horas y quisiera trabajar más, es un panorama muy complicado desde el punto de vista del empleo y de la desocupación en la Argentina. La pregunta es si esto eclosionó en los últimos 8 meses o esto viene arrastrándose. Yo creo que no. Digamos que en estos últimos 8 meses todos los elementos razonablemente indican que contribuyeron al empeoramiento de la situación socioeconómica. Eso es una cosa. Creo que menos por el lado del empleo y más por el lado de la capacidad de compra de los ingresos laborales, que son primos hermanos, pero no son la misma cosa. Pero al margen de eso, lo que me parece que si uno no recuerda que la truchada de la que vos has sido un vocero conspicuo, no es algo que anda por allá distinto de la lectura de la realidad con los datos disponibles. Aún con los datos disponibles, en el año 2014, la encuesta anual de hogares urbanos dio que había habido una pérdida de 400.000 puestos de trabajo entre septiembre del 2013 y septiembre de 2014, cuando aumentó otros indicadores embromados para el sector del trabajo, cuando fue la gran devaluación de principio de año y el impacto en precios y todo lo que conocemos. Quiere decir que podemos comparar si ahora el incremento de 380 y pico de mil que vos mencionaste es semejante a aquel. No lo sabemos, porque estamos comparando un dato supuestamente bueno de hoy con un dato ostensiblemente dudoso de antes. Una pregunta. Pero una cosa más, discúlpame, una sola cosita. Hoy un colega tuyo me hizo notar algo interesante para indagar. La directora actual de la encuesta de hogares es la que estaba hasta fines del 2006. Y entonces este periodista me decía, si vos mirás los datos del 2006 y de ahora en tasa de actividad, tasa de empleo,
dan bastante similares, lo que daba era 1,5 puntos más Sí. en la tasa de desocupación, después de una década. Eso uno puede tomarlo como un buen augurio o como un pésimo dato, el estancamiento. Sí. Porque yo, haciendo de abogado del diablo, decía, no tiene por qué haber crecido el empleo significativamente si hubiera habido en Argentina un proceso de aumento de la productividad de tal entidad que aumentamos la cantidad de producto con la misma cantidad de Te hago gente. una pregunta final. Es decir, Argentina tiene un problema de creación de empleo ya hace Desde varios hace años. varios años. Es decir, el modelo kirchnerista sirvió para crear una gran cantidad de empleo hasta el año 2007, 2008. Sí. E incluso pudo Hubo mantenerse. un pico entre 2010 y 2011. Claro, que fueron años todavía de tasas de crecimiento muy elevadas. Desde entonces, la mayor cantidad de empleo creado es en el sector público. Sí, y en el cuentapropismo. Es decir, empleo informal o empleo precario. Quienes escribíamos décadas atrás decíamos que esos indicadores eran indicadores de problema y no de solución. Es decir, Argentina necesita hoy, es decir, hoy yo veía los datos, hoy tiene Argentina una tasa de empleo menor, pero el año pasado también la tenía, menor a la que tenía en el 2011. Sí, señor. O 4 o 5 años de atrás. Es decir, la población sigue creciendo y la tasa de empleo, la cantidad de empleos en relación a la población es menor. Levemente menor. Sí. Había crecido en los primeros años de la salida de la crisis y luego empezó a retroceder. No sabemos si empezó a retroceder realmente o los números que conocemos son los que indican eso alejándose de la realidad. Esa es la parte que no sabemos. Por eso no podemos hacer las comparaciones cuantitativas más que como un juego de aproximaciones. Porque si no terminan dando un absurdo, digamos. Terminan sí. dando que el empleo entre este año y el año pasado creció en 200.000 personas y la sospecha es que no. Y los De que hubo destrucción en el empleo privado y Así también menor empleo en el sector público. Cuando Sí. hace un par de años habíamos conversado sobre cómo podía ser que caían las tasas de actividad de empleo y los datos de la encuesta de hogares absolutos decían que el empleo se mantenía y era porque estaban modificando la población de referencia a la que le aplicaban las tasas. Es complejo, es difícil, no hay tiempo. Pero se manipulaba para que el índice de desocupación diera siempre para abajo. Y yo creo que no había otra De explicación hecho, en que el 2014, disimular que hubo una destrucción de empleo, vos dijiste, de 400.000 puestos de trabajo, sí. que te daban las propias bases del INDEC, ese año no aumentó la desocupación. Es decir, en la tasa de en la desocupación, estadística no. en la tasa de desocupación, al kirchnerismo hasta en el 2014 le daba que bajaba la desocupación. Así es. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se quedaba sin empleo, pero no la contabilizaban como desocupada, sino como Sino inactiva. como inactivos, tal Inactiva. cual. No, se quedaron sin empleo, pero no buscan trabajo, no son desempleados. ¿Mm?